Hola, bienvenidos a Cómo Tejer. Esta vez voy a mostrar paso a paso cómo tejer con 2 agujas o aguja circular. El punto es en forma de hojas y es para la talla 4 o 4 años de edad. Tengo ya este adelantado y aquí está de esta forma que queda el delantero, la manga y en la parte de la espalda. En esta primera parte mostraré hasta la parte de la sisa. En la parte 2 mostraré la continuación de las mangas, el delantero y la espalda. El material es 500 gramos de lana, cada ovillo tiene 100 gramos. Se va a seguir el texto hilera por hilera. La aguja es 3.5 milímetros. Aquí se va a saber un poco de lo que es el grosor de la aguja. Es el 4 y la lana está para el número 3 aquí. No se debe ajustar ni tiene que quedar muy suelto. Primero se trabajará esta parte. Son 45 puntos y se debe tejer hasta la hilera 6 en punto jersey. Es empezar con lana auxiliar, 45 puntos. Son 45 puntos. Es la hilera 1, tejer al revés todos los puntos. Esta hilera se debe tejer bastante suelto. Pasar el punto de orilla sin tejer es la hilera 2, tejer al derecho. Y así se tiene que tejer recto hasta la hilera 6. Pasar el punto de orilla sin tejer. Tejer todos los puntos al revés. Es la hilera 5. Pasar el punto de orilla sin tejer es la hilera 6. Son 6 hileras, doblar, es primero tomar el punto de la parte de arriba y de abajo tomar otro punto. Ahí. Otro de arriba y intercalar. Ahí se debe intercalar de esa forma. Queda de esta forma y pasar al otro lado. Bajar la lana auxiliar. Esta es la primera parte.
Aquí queda en esta parte, donde se ha doblado. Después de doblar ya son 89 puntos. Después se debe tejer, pasar 2 puntos sin tejer, tejer 4 puntos al revés, después es 2 puntos revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al derecho, 2 puntos revés. Este es el elástico doble. Aquí en esta parte para los botones se trabajará de 6 puntos. 2 puntos que son el punto de orilla y 4 puntos que se debe tejer punto musgo. De ambos lados se tejerá al revés, 4 puntos. Y los ojales se formará cada 18 hileras. Es la hilera 2, pasar 2 puntos de orilla sin tejer. Y aquí se debe formar el ojal. Es tomar 2 puntos, tejer al revés. Una lazada y 2 puntos revés. Ahí se tiene formado el ojal. Después es un revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos revés. Es la hilera 2. Es la hilera 5. Pasar 2 puntos sin tejer, 4 puntos revés, más un punto revés, 2 puntos revés, 2 puntos al derecho. Este es la hilera 6. Hasta aquí el punto elástico son 6 hileras. Poner marcador. Los 6 puntos que son para los botones en ambos lados. Delantero serán 13 puntos. En este otro lado también 13. Las mangas también son 13 puntos. Aquí también 13. Y la espalda son 25 puntos. Y debemos contar nuevamente y será la hilera 1. Pasar 2 puntos de orilla sin tejer, tejer 4 puntos revés, esto es la parte de los botones, pasar el marcador y aquí es tejer al derecho los 13 puntos que son para el delantero. Aquí se tiene que aumentar. Y de este lado será tomando un punto de la parte de abajo, de esta forma. Tejer al derecho. Pasar el marcador y aumentar un punto de esta forma. Después tejer los 13 puntos que son para la manga al derecho. Aquí lo mismo, tomar un punto de parte de abajo, tejer al derecho, pasar el marcador y aumentar un punto y tejer los 25 puntos de la espalda al derecho. Y aquí lo mismo, tomar un punto de parte de abajo y aumentar, pasar el marcador y se debe aumentar un punto.
Es la hilera 1 y tejer todos los puntos. La hilera 2 será diferente. Pasar el marcador, tejer 4 puntos revés y 2 puntos al derecho. Es la hilera 2, pasar 2 puntos sin tejer, 4 puntos revés. Poner en descanso 15 puntos. Aquí al final de la hilera, 15 puntos. Envolver la lana en la aguja y tejer de esa forma. Esta es la hilera 3. Aumentar un punto. Este es para el lado delantero. De esa forma pasar el marcador y aumentar un punto para la manga. Tejer los puntos al derecho. Y se debe aumentar donde están los marcadores, a 2 puntos, en 4 partes. Aumentar un punto de esta forma y pasando el marcador es de esa otra forma. Son 15 puntos que se tiene que poner en descanso, es la hilera 3. Dar la vuelta y lo mismo para empezar es envolver la lana en la aguja y tejer los puntos al revés. Ahora serán solamente 12 puntos. La hebra que se ha envuelto en la aguja para iniciar la hilera se debe tomar más ese punto para tejer. Sin embargo, antes hay que cruzar de esa forma. Entonces es más 1, 2 y 3. Ahora quedan 12 puntos. Dar la vuelta, lo mismo, hay que envolver la lana en la aguja. Es la hilera 5, es hilera impar y se tiene que aumentar un punto. Es la hilera 5 y aquí también se debe tejer más 3 puntos. Antes cruzar de esa forma el punto. Entonces es 1, 2 y 3. Y aquí quedan 12 puntos. Dar la vuelta, envolver la lana en la aguja y tejer al revés. Es la hilera 6. En este otro lado lo mismo, es la hilera 6 y tejer más 3 puntos. Primero se debe cruzar de esta forma la lana que se ha envuelto en la aguja al inicio de la hilera. Es 1, 2, 3. Se puede sacar el marcador que estaba para los botones. Ahí. Lo mismo, envolver la lana en la aguja para iniciar la hilera. Se debe aumentar porque es hilera impar, es la hilera 7. Es la hilera 7. Poner en descanso 9 puntos. Envolver la lana en la aguja
y tejer al revés. Es la hilera 8. Es la hilera 8 y se debe tejer todos los puntos hasta el final de la hilera. Aquí cruzar el punto con la lana que se ha envuelto a la aguja al inicio de la hilera. Hasta aquí son 8 hileras. Aquí vendrá a ser la figura. 1 en el delantero, que son de 2 hojas. La manga igual, son 2 hojas. En la parte de la espalda son en 2 partes, 2 filas, cada uno con 2 hojas. El otro lado del delantero. Es la hilera 9. Pasar 2 puntos sin tejer, 4 puntos revés. Y aquí 7 puntos al derecho. Son 7. Unir 3 puntos y lo vamos a hacer con crochet para que el tejido sea prolijo. De esa forma, los 3 puntos. Una lazada, un punto al derecho, una lazada y un punto revés. Esto es para el delantero. Y aquí se tiene que aumentar pasar el marcador, aumentar un punto. Este 1 es el que se ha aumentado, no se debe contar. Y ahí son 6 puntos al derecho. Nuevamente cambiar de posición los puntos y unir 3 puntos al derecho con crochet. Una lazada, un punto al derecho, una lazada y un punto revés. Y en este lado tienen que estar 10 puntos. Y son 10 puntos. Tejer al derecho. Aumentar un punto. Pasar el marcador y aumentar un punto. Aquí para formar la figura, en cada uno, aquí es más claro en la manga, son 21 puntos y ahí se forma la figura con 2 hojas, el lado derecho y en el lado izquierdo. Y en el centro hay un punto que separa y es el punto al revés. Entonces aquí en la espalda son 2 de esta parte. Aquí son 21 puntos y aquí 21. Y aquí está separado en esta parte con un punto al derecho. Y el otro punto al revés está en aquí. Uno y el otro está aquí. Y en la espalda, desde el centro, que aquí es el centro, este irá punto al derecho, aquí será una figura y en este otro lado la otra figura. Para formar la figura en el lado derecho faltan puntos. Debemos seguir tejiendo sin formar la figura. Entonces aquí en este lado se empezará a formar la figura. Entonces para un lado de la espalda es 10 puntos para una hoja y 10 puntos para la otra hoja. Aquí vamos a separar con el punto revés. Ahí son 10 puntos
y este punto será al revés. Entonces aquí son 5 puntos al derecho, un punto revés, y aquí nuevamente les voy a mostrar en esta parte. Se está empezando a tejer aquí. Entonces aquí no se formará la hoja porque faltan puntos. Y de aquí tampoco va a ser en la segunda. Aquí, por ejemplo, aquí debería estar una hoja. Los puntos no son suficientes. Aquí vamos a empezar a formar la hoja. Entonces en el lado derecho no se va a formar la hoja. Y aquí estará la otra hoja. Entonces son 6 puntos al derecho, son 6 puntos desde aquí. Poner en forma 3 puntos. Unir los 3 puntos con crochet. Ahí. Una lazada, un punto al derecho, una lazada, un punto revés. Este es un lado de la hoja. Y aquí se continúa 5 puntos al derecho y se debe aumentar. Pasar el marcador, aumentar un punto y esta es la manga. La manga se debe formar lo mismo que en el otro lado. 6 puntos al derecho, son 6, no se debe contar el punto que se ha aumentado. Formar la figura. Unir con crochet, 3 puntos. Una lazada, un punto al derecho, una lazada y un punto revés. Y aquí todos los puntos al derecho, los cuales son 10 puntos. Son 10. Aumentar un punto, pasar el marcador, aumentar un punto. En este lado del delantero no es suficiente los puntos para empezar a formar la figura. Y eso es en esta parte. Aquí. Entonces no se va a formar la figura. Esta es la manga que se ha empezado y aquí aún no se va a formar, pero sí se va a empezar a tejer el punto al revés. Y aquí son 6 puntos que son para los botones. Un punto va a ir así solo, un punto al derecho, después son 10. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí el punto al revés. Y de este lado son 5 puntos al derecho. Es la hilera 10. Tejer los puntos como se presentan. Es la hilera 11.
Aquí en la parte de la figura se tiene que unir nuevamente 3 puntos. Para eso es cambiar de posición los puntos y con crochet unir los 3 puntos al derecho. Tejer un punto al derecho, una lazada, un punto al derecho, una lazada, un punto al derecho y un punto al revés. Y esto es en esta parte. Y aquí es aumentar un punto, pasar el marcador y aumentar otro punto. En la parte de la manga es lo mismo. Un punto al derecho, una lazada, un punto al derecho, una lazada y un punto al revés. Este es la manga. Después es tejer al derecho los puntos. Y aquí lo mismo, pasar los puntos al otro lado y es así donde se está formando los puntos con la otra dirección. Y aquí nuevamente, y esta es la parte en la manga. 3 puntos, se pasa a la otra aguja, al mismo tiempo se va cambiando de dirección el punto. En este lado del delantero no se está formando la figura. Solamente hay un punto al revés. Este es la hilera 11. Pasar 2 puntos de orilla sin tejer, tejer 4 puntos revés, después tejer los puntos como se presentan. Pasar 2 puntos sin tejer, es la hilera 13. Y aquí es tejer 3 puntos al derecho, cambiar de posición el punto, son 3 puntos, unir los 3 puntos con crochet, dos puntos al derecho, una lazada, un punto al derecho, una lazada, 2 puntos al derecho, un punto revés. Aquí es aumentar un punto, pasar el marcador, aumentar un punto. Aquí para la manga igual poner los puntos al otro lado de la aguja. Unir 3 puntos con crochet al derecho.
Y así se debe continuar aumentando donde están los marcadores. Es la hilera 14, tejer los puntos como se presenta. Es la hilera 15. Este es la hilera 15 y aquí nuevamente unir 3 puntos con crochet. Entonces continuar formando en la misma parte, aquí en un lado de la espalda, la manga, y este otro lado del delantero no se está formando. Y seguir aumentando donde está el marcador 2 puntos. Aumentar un punto y este otro lado también. Es la hilera 16. Tejer los puntos como se presenta. Hasta aquí es la hilera 16. Y es en esta parte. Entonces este lado se debe tejer al derecho, un punto revés, una lazada, un punto al derecho, una lazada y lo mismo aquí. Para que la figura esté prolijo, trabajaremos con crochet. Tomar 3 puntos y unir al derecho. Después tejer al derecho, aumentar un punto, pasar el marcador y aumentar otro punto. Es la hilera 17. Aquí formar la figura. Primero es una lazada, un punto al derecho, una lazada, unir 3 puntos al derecho. Tejer al derecho. Es la parte de la espalda. Un punto revés, formar la figura. Una lazada, un punto al derecho, una lazada, unir 3 puntos al derecho. Una lazada, un punto al derecho, una lazada, unir 3 puntos al derecho. Es una lazada, un punto al derecho, una lazada, unir 3 puntos al derecho.
Después tejer al derecho un punto revés, una lazada, un punto al derecho, una lazada. Unir 3 puntos al derecho. Esta es la hilera 18. Tejer los puntos como se presenta. Es la hilera 19. Y se debe seguir formando en el lado izquierdo la figura. Ahí. Aumentando los puntos correspondientes en las 4 partes. Un punto al revés, un punto al derecho, una lazada, un punto al derecho, una lazada, un punto al derecho, unir 3 puntos al derecho, y así aumentar en las otras partes y formar la figura en el lado izquierdo. Los ojales se tienen que formar cada 18 hileras. Es la hilera 20. Tejer los puntos como se presentan. Es la hilera 21. La hilera 21 es continuar formando la figura en el lado izquierdo. Y como es hilera impar, se tiene que aumentar. La hilera 22 es tejer los puntos como se presentan. La hilera 23 es continuar formando la figura en el mismo lado y aumentar los puntos. La hilera 24 es tejer los puntos como se presentan. Es la hilera 24. Y hasta aquí se ha formado el otro lado de la figura. Y ahora en la hilera 25 empezar a formar la figura en el lado derecho, como estén aquí. Y será en la manga, en la espalda lo mismo, las dos figuras, la otra manga. Y en este lado del delantero también se formará aquí. Es la hilera 25. Y aquí está poner los puntos al otro lado, dar la vuelta, unir los 3 puntos. Una lazada, un punto al derecho, una lazada, un punto revés. Después tejer los puntos al derecho.
Y aquí en la manga también se tiene que formar. Entonces cada 8 hileras se forma una figura. Y de este lado es tejer los puntos al derecho. Y aquí también formar la figura. Tenemos de referencia el punto al revés y son aquí 4 puntos, es 3 puntos, se debe cambiar hacia el otro lado. Unir los 3 puntos al derecho, ajustar, una lazada, un punto al derecho, una lazada, un punto al revés. Aquí lo mismo, en la manga también. Y aquí tenemos el punto al revés y son 4 puntos. Pasar 3 puntos al otro lado. Y unir los 3 puntos con crochet. Una lazada, un punto al derecho, una lazada y un punto al revés. Dos puntos al derecho. Entonces se debe tejer como en esta parte. Repetir lo mismo que en aquí. Se forma la figura en la hilera impar y de la hilera par es tejer los puntos como se presenta. Es la hilera 26. Es la hilera 32. Y aquí se ha formado la figura. En la manga, en la espalda son en 2 partes, la otra manga y el delantero. Pasar 2 puntos sin tejer, 4 puntos revés, es la hilera 33. Empezar a formar la figura en el otro lado. De ahí. Una lazada, un punto al derecho, una lazada, unir 3 puntos al derecho. Es un punto revés, una lazada, un punto al derecho, una lazada y unir 3 puntos al derecho con crochet. Lo mismo se debe hacer en la espalda, en el lado izquierdo en 2 partes, aquí y en aquí. En la manga también y en el otro lado del delantero. Y se debe seguir aumentando donde están los marcadores, en 4 partes y en cada parte son 2 puntos. Es la hilera 40. Hasta aquí se ha formado el otro lado de la figura.
Continuamos. Pasar 2 puntos de orilla sin tejer, 4 puntos al revés. Se debe empezar la figura nuevamente en el lado derecho. Aquí se tiene el punto revés y son 4 puntos, 3 puntos pasar al otro lado, unir con crochet 3 puntos, una lazada, un punto al derecho, una lazada, un punto revés, después tejer los puntos al derecho. Entonces ahora la figura se formará en este lado como es en esta otra parte, y eso será hasta la hilera 48. Lo mismo se tiene que hacer aquí en la espalda, en 2 partes, en la otra manga y en el delantero. Y ahí ya se tiene empezado ya la figura. Tejer como en esta parte hasta la hilera 48. Es la hilera 48. Hasta aquí son 48 hileras. Aquí en la figura queda de esta forma. En la primera parte son 8 hileras que se ha tejido formando para el cuello de la parte del delantero. Después son, cada figura forman 8 hileras también. En total son, si aquí son 8, entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 8 viene a ser 48 hileras. Desde aquí se va a tejer por separado lo que es la manga, el delantero juntamente con la espalda. Este será la primera parte del video. Entonces, en total esta parte, desde que se ha empezado a aumentar y formar para el delantero, la manga y la espalda, son 48 hileras. Al inicio se ha dividido en aquí 13 puntos delantero, 13 para la manga. La espalda son 25 puntos y aquí 13 y en este otro lado 13. Adicional son los 6 puntos para los ojales y 6 para los botones. Ahora ya son, aquí en el delantero ya son más 24. En total son 37 puntos. Y la manga son más 48 puntos, son 61 puntos ahora. La espalda son 73 puntos. En total son 281 puntos. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la parte 2 del carnet Zoom.